Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo ciclo de Noche de Trasplantes de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Empezamos este 2025 con una charla muy lucrativa de parte del doctor Ubier Gómez, quien es médico y toxicólogo clínico de la Universidad de Antioquia de Medellín. El doctor Gómez es profesor de farmacología y toxicología, farmacoeconomía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de gestión en salud, Universidad de La Sabana, y es farmacólogo clínico y farmacoepidemiólogo de la Universidad de Antioquia. Ha recibido varias distinciones y premios, como por ejemplo la mejor relación médico-paciente, excelencia docente y egresado honorífico de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión, el doctor nos va a dar unas pautas de farmacología que tienen que ver mucho con los medicamentos que estamos utilizando hoy en día en el mundo del trasplante. Entonces, bienvenido, doctor Gómez, a Noche de Trasplante en Acto. Muchas gracias. Doctora Paola, muchas gracias por su presentación y por la invitación a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Y voy a proceder a compartir la presentación para que eh, iniciemos. Y me cuentan, por favor, si en este momento está proyectada la pantalla de farmacología de la inmunosupresión. Muy bien. Como bien lo decía la doctora García, vamos a hoy mirando lo que está sucediendo en la actualidad brindar una información que sea de relevancia clínica en el manejo de nuestros pacientes y que parte de la utilización de los medicamentos de aquellos inmunosupresores de innovación comparativamente con los genéricos para tener elementos de poder hacer una elección con base en las características que están presentando estos medicamentos. Cuando uno va a hablar de medicamentos genéricos y medicamentos innovadores, asume a veces a priori que uno va a descalificar a los medicamentos inmunosupresores genéricos. Quiero dejar muy en claro que no es así. Estamos aquí reunidos para hacer un análisis equilibrado de ventajas y desventajas y ya sabemos que las necesidades en salud hay que equilibrarlas con los recursos disponibles y afortunadamente muchos genéricos son de excelente calidad y pueden sustituir al medicamento innovador. Pero lo que sí debe quedar muy en claro es que cualquier ahorro derivado del empleo de un medicamento genérico se justifica única y exclusivamente si permite demostrar que tiene la misma eficacia, calidad, seguridad y comodidad de administración que el medicamento innovador, porque si no, los costos derivados de fallos terapéuticos o de potenciales efectos adversos son mucho más ominosos para el sistema y el paciente que cualquier ahorro que inicialmente hayamos logrado por elegir un medicamento que puede tener un más bajo costo. Y hablar de tacrolimus y de inmunosupresión es fundamental porque es uno de los principales representantes y un gol estándar en inmunosupresión en trasplantes. Pero es un medicamento que tiene una serie de características específicas que implica la necesidad de una alta calidad en el diseño del medicamento para que cumpla con todas las limitantes que ofrece su farmacocinética. Lo primero es que el tacrolimus tiene una muy baja solubilidad y por eso su biodisponibilidad oral está reducida de un 25%. Lo segundo es que es sustrato de la glicoproteína P o MDR1, que es una glicoproteína que tenemos en todos los sitios de intercambio de medicamentos, como lo es el intestino a nivel hepático, el cerebro, las gónadas, y que cumple con la extrusión, con el sacar el medicamento del interior celular para garantizar niveles que sean adecuados para el metabolismo y que no vayan a generar toxicidad celular. Adicionalmente, el tacrolimus tiene una variabilidad farmacocinética interindividual e intraindividual en los cuales se puede variar dependiendo de ciertas circunstancias las concentraciones y dependiendo del fenotipo que tenga esa persona, de su metabolismo de las citocromos. Y adicionalmente el tacrolimus tiene lo que se denomina un estrecho margen terapéutico y veremos cada uno de estos conceptos más en detalle en breve. Para comenzar con la parte fenotípica, es interesante saber que la citocromo 3A4 y la citocromo 3A5 participan en el metabolismo del tacrolimus y junto con la 2D6 conforman
las principales representantes del metabolismo de los medicamentos en relación con potenciales interacciones, ya que tienen polimorfismos genéticos. Y sabemos que la citocromo 3 a 5 puede ser presente con un polimorfismo 1-1, en la cual hablamos de un metabolismo que es rápido, un metabolismo 1-3 que puede ser intermedio y un metabolismo de la citocromo 3 a 5-3-3 que es muy lento. Eso implica necesariamente que cuando se recibe una dosis de tacrolimus, hay un metabolismo rápido, tendremos que ir aumentando paulatinamente la dosis para obtener la concentración sérica necesaria inmunosupresora, pero también nos alerta acerca de la posibilidad de que de la mano de una dosis elevada se puedan producir eventos adversos más frecuentemente de índole renal, y de ahí la importancia de conocer los niveles relacionados con la dosis, que es uno de los elementos básicos interpretativos para garantizarle seguridad al paciente, o tener en consideración la posibilidad de nosotros solicitar un estudio genético de metabolismo de medicamentos que está considerado dentro de los códigos únicos de procedimiento, los CUPS, y que es importante desde ahora tenerlo presente con el CUPS 908420, porque no es únicamente indicado para los pacientes que van a ser sometidos a trasplantes y en los que la historia previa ha demostrado que tienen intolerancia a un gran número de medicamentos, sino también para pacientes que hayan presentado eventos adversos graves relacionados con los medicamentos. Es importante hacer ese secuenciamiento genético porque no es infrecuente que dependiendo del polimorfismo genético se presente tolerancia, necesidad de ajuste de la dosis y una orientación prescriptiva que informa este secuenciamiento y le permite a uno conocer qué medicamentos elegir, cuáles omitir y cuáles podrían tener alguna intercambiabilidad. Así que de ahí la necesidad de que se mida de forma periódica durante las primeras semanas posteriores al trasplante los niveles de inmunosupresor y alcanzar un nivel sanguíneo adecuado para evitar el rechazo, porque niveles demasiado bajos obviamente implicarán una respuesta inmune elevada y un potencial rechazo, o si utilizamos niveles muy altos, hay que vigilar muy bien cuál es la respuesta hepática. De ahí que hay una dosis universal para tacrolimus que comienza con el estándar de 0.15 miligramos kilogramo día, pero hay necesidad de hacer un ajuste de la dosis, porque si bien la dosis estándar recomendada se hace para una población específica, pueden haber variaciones dependiendo del tipo de citocromos. Y observemos como cuando tiene el 3-3, podemos relacionarlo simplemente con que el más rápido es el que llega en primer lugar, el 1-1, que necesita entre 1.5 dos veces la dosis estándar sin exceder la dosis de 0.3 miligramos kilogramo día, que es el doble del 3-3, supongamos que llega en tercer lugar, que es más lento y que requiere de dosis 0.15, pero que podemos tener dosis intermedias cuando hay un perfil metabólico, una citocromo que tenga la citocromo tersa 5-1-3. Así que se va determinando los ajustes de la dosis que pueden variar de 0.14 miligramos kilogramo día en un citocromo 3-3, o cuando tenemos un intermedio de 1,3 se puede requerir aumentar la 0.2 a 0.25 miligramos kilogramo día, y cuando es un fenotipo muy rápido en cuanto a metabolismo 1,1, pues va a requerir de 0.3 a 0.4 miligramos kilogramo día. Y ahí vemos cómo la farmacogenética es una herramienta con la cual contamos en la actualidad, que podemos solicitar específicamente para pacientes que sean más críticos, delicados o con antecedentes de eventos adversos e intolerancia a medicamentos, para poder tener un apoyo que nos permita correlacionar la dosis con la respuesta clínica que deseamos obtener. Y cuando nosotros tenemos el acceso a medicamentos, es muy importante tener presente que hay una prueba que es muy económica y que es indispensable para poder empezar a hacer la utilización de un medicamento, como son los estudios de disolución. Y ahí vemos la representación del disolutor, que es un aparato que semeja a las condiciones a las cuales se somete un medicamento en su paso por el tracto gastrointestinal, semeja a las condiciones de acidez, de alcalinidad duodenal, etcétera, y se hacen movimientos de agitación para determinar cuán rápido un medicamento se está logrando su disolución. Las moléculas inicialmente de una tableta se van a disgregar, se van a disolver, y para lograr que el medicamento tenga una adecuada biodisponibilidad, una absorción que sea la esperada, se requiere de que por lo menos el 85% del medicamento logre una disolución en los primeros 15 minutos. Cuando no se logra esa disolución de una manera similar a la referencia al medicamento innovador,
significa o que el medicamento se está absorbiendo muy rápido, va a lograr picos muy elevados con implicaciones que todavía no han sido adecuadamente estudiadas. ¿Qué consecuencia tendrá un pico transitorio de un tacrolimus o, por el contrario, un pico muy bajo que pueda relacionarse con un desempeño inadecuado? Y aquí vemos estudios publicados en la cinética del tacrolimus genérico en trasplante cardíaco en medicamentos que estaban disponibles en un mercado similar al nuestro como es México, y cómo podemos ver que la distribución después de 15 minutos obtiene unas concentraciones que es muy diferente dependiendo de la marca comparativamente con el medicamento innovador, pero que también hay un medicamento genérico que se comporta de manera similar. Y es ahí donde podemos concluir. Tenemos una alternativa que en la parte de disolución está cumpliendo. Pero la disolución es uno de los elementos necesarios, indispensables, más no suficientes para poder garantizar la calidad del medicamento. Y debemos tener en mente un constructo teórico como lo es el sistema de clasificación biofarmacéutica, porque se han clasificado a nivel mundial los medicamentos en cuatro clases, basada en la permeabilidad y en la solubilidad del medicamento. Cuando un medicamento tiene una alta permeabilidad o una alta solubilidad, tiene una absorción que es predecible y podría optar por lo que se denominan estudios de bioexención, es decir, omitir los estudios de biodisponibilidad comparativa que determinan la bioequivalencia. Pero cuando un medicamento pertenece al grupo de tipo 2, puede tener una alta permeabilidad y una baja solubilidad. Y si tiene una baja solubilidad, pues tenemos que estudiarlo para determinar que se logre la absorción equiparable a una alternativa genérica. Uno de los elementos que eventualmente complican el panorama prescriptivo es que cuando tenemos un medicamento genérico que demuestra con estudios de bioequivalencia que esté comportándose como el innovador, lo primero que tenemos que determinar es si lo hace con base en la farmacopea de Estados Unidos o la farmacopea europea. La que habitualmente utilizamos es la USP, United States Pharmacopoeia, en la cual se permite que un medicamento tenga una variabilidad de hasta un 20% menos o un 25% más, y eso implica que tenemos una variabilidad de un 45% si sumamos la baja y la alta. Y se sigue considerando que es un medicamento genérico si está dentro de ese rango. Así que cuando uno dice un medicamento de 5 miligramos, ¿cuántos miligramos tiene? Parecería una respuesta absurda. Pero 5 miligramos es 5 miligramos. Pero depende, porque podríamos tener 6 miligramos y estaría cumpliendo una bioequivalencia porque implicaría un 20% más, o podríamos tener 4 miligramos y sería siendo bioequivalente porque tenemos un rango de un 20% menos. El panorama es más limitado porque cuando se compara un genérico, cuando sale otro genérico puede tener una variabilidad que esté dentro de los rangos, pero no se hacen estudios comparativos de genéricos entre sí. Por eso algo que tenemos que velar, educar a los pacientes y orientarlos es que lleven a la consulta la foto del medicamento que se están tomando, sea innovador o genérico, y que en la foto debemos ver la marca, debemos ver la fecha de vencimiento y el lote para poder correlacionarlo y ojalá escribir en la historia y detectar en un momento determinado si ese paciente recibió un ciclo de un genérico, luego otro genérico de otra marca, luego el innovador, porque esto va a determinar una gran variabilidad en las concentraciones séricas y por ende en la respuesta clínica del paciente. Y de ahí que debemos tener presente que la genética y factores intrínsecos y extrínsecos, como son los polimorfismos que vimos con las citocromos y el metabolismo rápido 1 o lento con 3 y en el ambiente, las interacciones medicamentosas y demás van a actuar. Dentro de ello, es importante siempre preguntarle a los pacientes cuál es el medicamento que están recibiendo y qué otros medicamentos pueden estar tomando, ya que hay una serie de medicamentos muy importantes a tener presentes que pueden potenciar la nefrotoxicidad, como son simplemente antiinflamatorios no esteroideos que al bloquear la producción de prostaglandina y de prostaciclina disminuyen la perfusión renal y potencian el riesgo de nefrotoxicidad de una terapia inmunosupresora. Algunos otros que disminuyen las concentraciones, fármacos que son inductores enzimáticos, como por ejemplo los antiepilépticos fenobarbital, carbamazepina o fenitoína, la rifampicina como antibiótico, la dexametasona como esteroide,
reducen las concentraciones importantes del medicamento y por lo tanto podían propiciar un rechazo. Y hay otra gran cantidad de medicamentos que pueden aumentar la concentración, que pueden generar por ende toxicidad, y dentro de ellos tenemos algo muy común como son inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, que lo prescribimos para mejorar la tolerabilidad gástrica, pero que llevamos a un bloqueo de la funcionalidad de las citocromos, que se traduce en un aumento de la concentración sérica por un menor metabolismo del medicamento. Adicionalmente, es necesario que le preguntemos a los pacientes si están consumiendo o no algunas presentaciones complementarias de medicamentos de origen natural, los denominados fitoterapéuticos, o simplemente en la dieta consumen habitualmente, por ejemplo, jugo de pomelo o de granada, y si consumen jengibre o cúrcuma, que con frecuencia están de moda. Por ejemplo, la cúrcuma como tal y la combinación de la cúrcuma, que tiene un principio activo, la curcumina, que es un medicamento estimulante del sistema inmune y que libera la cúrcuma cuando está en presencia de pimienta, porque tiene piperina, son dos muy importantes bloqueadores de la glicoproteína P. Y la glicoproteína P, decíamos, saca medicamentos del interior celular y limita la cantidad de absorción del medicamento del tracto gastrointestinal. Así que un paciente que esté consumiendo jugo de pomelo, que es la toronja, o un paciente que esté consumiendo la cúrcuma, el té, sobre todo el verde, que tiene catequinas que bloquean la glicoproteína P, o simplemente la cúrcuma con pimienta, puede tener una intoxicación con tacrolimus al bloquear la glicoproteína P y llevar a que el tacrolimus aumente significativamente su concentración a nivel celular, y de ahí la importancia de preguntar cuáles son los hábitos alimentarios. Cuando nosotros tenemos un medicamento que sea de estrecho margen terapéutico, debemos ser mucho más astringentes y exigentes con la calidad del medicamento. Y obviamente medicamentos como la ciclosporina y el tacrolimus han sido categorizados como de estrecho rango terapéutico. Y por eso la resolución 5521 del 2012 y la 2366 del 2023 establece que una vez iniciado el tratamiento con un medicamento de estrecho rango terapéutico, no deberá cambiarse ni el producto ni el fabricante, ya que se inició el tratamiento y se obtuvo una respuesta clínica. El cambio, si se llega a hacer, debe ser con autorización del médico tratante, conocimiento del paciente y obviamente con un seguimiento más estrecho para poder determinar que ahí tiene un comportamiento adecuado, porque inicialmente lo que se pretende es evitar variabilidades de la concentración que, una vez obtenida, puede ser sustancial debido a que un medicamento genérico, ya vimos, podría contener un 25% menos o un 20% menos, un 20%, 25% más o un 20% menos de la concentración declarada. Y por eso, aunque para la gran mayoría de los medicamentos límites del 125 a la alta o del 80% a la baja se han aceptado como seguros, para medicamentos con estrecho margen terapéutico se ha venido estableciendo una discusión de si son seguros. Es por ello que la Agencia del Medicamento Europea estableció que el intervalo seguro de utilización del medicamento es entre 90 y 111, es decir, permite una variabilidad solamente de alrededor del 10%, lo cual exige una mayor calidad del medicamento y obviamente garantiza más seguridad en los pacientes, puesto que la variabilidad disminuye significativamente. Pero esto lo utiliza Europa, y según la FDA, pues hay diferencia porque la FDA permite el 80 al 125, la Agencia del Medicamento Europeo lo reduce al 90 a 112, y esa ventana terapéutica estrecha hace que haya en un momento determinado una controversia, y el caso es que si se permite una variabilidad amplia, podría requerir de un seguimiento más intensificado para poder detectar concentraciones inusitadamente altas o bajas en el caso de la variabilidad. Y es que cuando se hace un estudio de biodisponibilidad hay una huella digital, y es la que imprime el estudio de biodisponibilidad, que describe la velocidad con la que el medicamento se absorbe, logra una concentración máxima en un tiempo determinado, y a partir de la concentración máxima en un tiempo máximo va a darse el fenómeno de distribución, metabolismo y eliminación, que configuran en su conjunto, en ese comportamiento, lo que se conoce como el AUC en inglés o ABC en español, el área bajo la curva. Y los medicamentos de estrecho margen terapéutico son aquellos en los cuales, en general,
la concentración máxima terapéutica que está limitando con la concentración mínima tóxica. Si se divide por la concentración mínima terapéutica, va a dar un resultado de 2 o menos. Y por lo tanto tenemos medicamentos para citar un caso ilustrativo de algo, de este rango terapéutico. Si yo pido un ácido valproico, me lo reportan como la concentración máxima terapéutica 100, la mínima terapéutica 50, 100 dividido 50 nos da dosis de este rango terapéutico. Si miramos una fenitoína, sucede igual porque nos la reportan que debe estar entre 20 y 10. 20 dividido 10 da 12 es el rango terapéutico, o un litio debería estar, por ejemplo, entre 1,2 y mínimo 0,6, que divididos va a dar 2. Ya sabemos, por lo tanto, que esa división nos permite hacer una clasificación de medicamentos de este margen terapéutico que en general tienen disponible la medición de sus concentraciones séricas para garantizar que el resultado está dentro de los límites aprobados que disminuyen la posibilidad de toxicidad. Y observemos cómo cuando nosotros tenemos un medicamento innovador, el medicamento innovador puede ser comparado con algunos genéricos, y aquí podemos tener un genérico bioequivalente porque tiene un comportamiento muy similar a la concentración, pero que cuando es inferior a el 80% comparativamente con el logrado por el medicamento innovador, vamos a tener un genérico que no es bioequivalente y que podría poner en seguridad al paciente. Y de ahí que no es lo mismo un medicamento de índice terapéutico amplio, cuyas variaciones permiten que uno aumente o tenga una dosis menor y sin una repercusión importante sobre el metabolismo, o que se genere algún tipo de toxicidad o intolerancia por parte del paciente, muy diferente al índice terapéutico estrecho, en que pequeñas dosis en su ajuste pueden tener repercusiones enormes sobre la concentración del medicamento y por ende sobre su eficacia terapéutica y los eventos adversos. Y para ilustrar la necesidad de que nosotros empecemos a familiarizarnos con términos de biodisponibilidad comparativa, traigo, por ejemplo, este estudio de dosis simple de entrecruzamiento de bioequivalencia de micofenolato mofetil, un medicamento que utilizamos mucho en trasplantes, bajo condiciones de ayuno, como deben ser estos estudios, en hombres sanos de sexo masculino. Y concluyen en este estudio de dosis única que ese micofenolato de 500 miligramos reúne los criterios de la Agencia del Medicamento Europeo para poder asumir una bioequivalencia en estos sujetos que se encontraban en ayunas, y publican el estudio. Si uno mira el estudio de manera general, asume que lo que llega a la conclusión es cierto, pero cuando lo mira de una forma más detenida, encuentra en este estudio que no estandarizaron qué método y validación analítica emplearon, los métodos estadísticos para la estimación de los parámetros farmacocinéticos, y no están anexados los perfiles comparativos de disolución del producto innovador comparativamente con el producto de referencia. Y ya veíamos cómo la disolución era esencial como un paso previo antes de hacer un estudio de biodisponibilidad comparativa, porque debería garantizar una disolución del 85% en los primeros 15 minutos. Además, es muy importante conocer los parámetros antropométricos y las pruebas paraclínicas de los voluntarios involucrados para poder mirar si hubo alguna repercusión o variabilidad, por ejemplo, en la creatinina. Y es interesante en este estudio que el innovador tenía una vida media de eliminación de 11,71, más o menos 3,28 horas. Para interpretarlo podemos redondear a 12 y dejar en 3, y podemos entonces concluir que si hay una variabilidad de esa índole podría subir hasta 15, 11 más 3, o restemos de ese 12 el promedio 3 nos daría 9, o sea que podría oscilar concentraciones entre 9 y 15. Pero cuando miramos el medicamento genérico, tiene una variabilidad de 13,91 más o menos 11, lo cual significa, si redondeamos a 14, que podría tener hasta 26 horas de vida media, o que podría, si lo reducimos de 14 menos 11, tener 3 horas de vida media. Y si bien la vida media no es un parámetro que determine bioequivalencia, sí va a tener repercusión sobre la eficacia clínica del medicamento, porque significa que permanece o mucho tiempo en el organismo o poco tiempo en el organismo. No explican por qué esa variabilidad tan amplia, pero este medicamento, con este estudio que se llegó al INVIMA, en su momento fue aprobado porque miraron fue la conclusión final, y si se sacaba el promedio era muy similar al del medicamento innovador. Pero en el hospital que se empezó a utilizar este micofenolato respaldado por este estudio de biodisponibilidad comparativa,
se empezaron a detectar reacciones adversas y logramos documentar 75 en 39 reportes porque los pacientes podían presentar más de una reacción adversa. Y lo más frecuentemente que encontramos fue diarrea en el 12%, que fue muy grave en el 7% de los pacientes, obligando por deshidratación a la administración de líquidos parenterales y relacionándose con aumento de la creatinina por la deshidratación. La segunda reacción fue el evento de la elevación de la creatinina, que presentaron el 8% de los casos, pero también hubo fallos terapéuticos del 4%, que podría ser explicada por esa variabilidad de la vida media, que era muy corta o muy prolongada y que no entendíamos por qué. El caso fue que cuando se analizó y se publicó en las actas del INVIMA que lo que había era un estudio de biodisponibilidad, pero que no permitía intercambiabilidad porque no era bioequivalente y por lo tanto no se podría hacer promoción de intercambiabilidad del producto. Y esto permitió entonces ver la importancia que tiene la farmacovigilancia, la detección de los eventos adversos entendidos como elevación de la creatinina o presencia de síntomas gastrointestinales que finalmente nos alertaron de que algo pasaba con el medicamento y que una vez notificado al INVIMA, el INVIMA tomó la decisión de la no intercambiabilidad en la promoción. Y de ahí vemos que a veces hablamos de que el INVIMA puede ser no operativo y resulta que solamente el 3% de los médicos generales y el 2% de los especialistas notifican al INVIMA de eventos adversos y el INVIMA se alimenta de las notificaciones para tomar cuáles medicamentos poder vigilar, hacerles un seguimiento y tomar decisiones de análisis para poder con base en ello detectar algún problema de calidad. Otro aspecto que es bien importante tener presente en la inmunosupresión es, por ejemplo, la equivalencia farmacéutica de los esteroides. Porque recordemos que a veces nos dicen, vea, nuestro producto es equivalente químico. Y equivalencia química hace referencia únicamente a la cantidad de un medicamento, no es más. A veces también nos dicen, vea, nosotros tenemos buenas prácticas de manufactura. Y las buenas prácticas de manufactura son un certificado de que el proceso se repite exactamente igual y se obtiene un producto homogéneo en cuanto a peso, dureza, aspecto, etcétera, pero no nos garantiza eficacia clínica, ni mucho menos la seguridad. Por lo tanto, es un requisito que hay que cumplir, que habla de homogeneidad en la producción, pero que no es suficiente para garantizarnos todo lo que debe tener un medicamento. Y en este aspecto es muy importante conocer, por ejemplo, que a veces se prescribe tratamiento con inmunosupresor oral, como la prednisona o la prednisolona, y se asume que tienen intercambiabilidad entre los dos, cuando sabemos que la prednisona es un profármaco que es convertido a nivel hepático en prednisolona, que es el metabolito farmacológicamente activo in vivo, y que por eso la prednisolona tiene más ventajas clínicas que la prednisona, porque disminuye la necesidad de invertir energía metabólica hepática que es importante conservar para garantizar la integridad del órgano. Así que en personas que tengan enfermedad hepática o que sean tributarios de un trasplante hepático, deberíamos verificar que esté recibiendo prednisolona y no prednisona, y a veces cuando se hace la entrega se cambia el uno por el otro sin hacer ninguna consideración de las ventajas que puede tener la prednisolona sobre la prednisona, sobre todo en el contexto de un paciente que está trasplantado, que está recibiendo medicamentos potencialmente hepatotóxicos. Y adicionalmente es necesario que tengamos muy presente las interacciones medicamentosas, porque hay medicamentos que pueden estimular las citocromos, como veíamos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, entre otros, pero hay otros que lo pueden bloquear. Quien estimula reduce el efecto. Quien lo bloquea aumenta los niveles del esteroide y, por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento antibiótico con un macrolídeo tipo eritromicina, claritromicina o acitromicina, bloqueamos la citocromo y aumentamos el nivel del esteroide. Si se mandan antifúngicos como el itraconazol, el ketoconazol, en mayor medida el fluconazol, pero también aumenta de manera discreta o significativa como el itra y el ketoconazol, el esteroide. Cuando mandamos medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios, tenemos un mayor riesgo de neurotoxicidad, pero también tenemos una mayor cantidad de líquido que se va a mantener en el organismo con aumento de la bulimia y empeoramiento de la hipertensión. Y medicamentos como los bloqueadores de canales de calcio, en especial el litiazem, pero también el verapamilo, por otro mecanismo, pueden aumentar el efecto de los esteroides. Y recordemos que los esteroides tienen un efecto mineralocorticoide variable, en la cual retienen sodio y agua y eliminan potasio, y si se utiliza un diurético que elimine potasio como un tiacídico, va a tener un mayor riesgo de hipopotasemia ese paciente como una de las complicaciones que debemos vigilar.
Así que es muy importante a la hora de prescribir valorar las ventajas y desventajas de un innovador y un genérico. Hay preocupación de los estudios farmacocinéticos porque ya sabemos que hay un estrecho rango terapéutico del tacrolimus, hay variabilidad de la capacidad metabólica de las citocromos en los pacientes y eso hay que tenerlo presente en el momento del cambio de la formulación y debido a ello hay cierta renuencia en el gremio médico a la intercambiabilidad cuando se va a prescribir. Adicionalmente, la bioequivalencia que hay entre el innovador y un genérico no es extrapolable a los demás genéricos y debemos saber cuánto es esa variabilidad. Y si un paciente respondió bien a un medicamento genérico, pues debe seguirlo recibiendo sin cambiarle la marca. Pero si respondió bien al medicamento innovador, debemos preservar para que sea ese innovador el que continúe recibiendo. Por otro lado, hay una crítica que es fundamentada y es que los estudios siempre se hacen en hombres en edad promedio de la vida y sanos. Quienes van a recibir esto son hombres y mujeres con variabilidad de su edad, con muy frecuentemente involucro de pacientes que tienen edad avanzada. Y recordemos que cuando nosotros pedimos una creatinina, no representa adecuadamente el funcionamiento renal porque hay que correlacionarlo con la edad y el peso del paciente. Y por eso tenemos la fórmula de depuración de la creatinina que a todos nos enseñaron en un momento determinado en medicina interna y que hablaba de una constante poblacional 140 menos la edad por el peso del paciente, dividido otra constante poblacional 72 por la creatinina sérica y que eso nos daba la depuración de la creatinina, que es de 126 mililitros minuto a los 30 años. Ese es el referente y si nosotros lo aplicamos en un paciente que tenga 70 años, 70 kilos de peso y una creatinina de 1, que sería normal, pues 140 menos 70 años daría 70. 70 por la edad del paciente que serían, supongamos que tenga el peso de 70 kilos, nos daría 70 por 70, 4.900, y si lo dividimos por creatinina de 1 por 72, 4.900 dividido 72, nos daría alrededor de 68. Es decir, ese paciente tiene la mitad de la función renal de un paciente a los 30 años y en proporción deberíamos considerar que medicamentos de eliminación exclusivamente renal deben ser ajustados con base en su depuración de creatinina y de ahí la importancia de tener en consideración la edad del paciente, que es sinónimo de deterioro renal a partir de los 30 años, y también su peso y obviamente también su sexo, porque el resultado hay que ajustarlo multiplicando por un ajuste de un 15% menos en la mujer, ya que tiene más grasa y menos masa magra constitucionalmente por efecto estrogénico. Por eso, cuando se habla de que sean unos genéricos igualmente creados para la inmunosupresión, es importante tener en que observemos cómo rechazos, medición de anticuerpos, etcétera, tienen una variabilidad muy sustancial, como por ejemplo a los 6 meses con un genérico un 17.9 y con una marca de 6.2 en este estudio que se publicó en Surgery en el 2015. Así que es importante uno también hacer un seguimiento de con cuál medicamento se está presentando un rechazo para tener una serie de casos y establecer un análisis comparativo si hay una mejor respuesta con un medicamento de una marca X que con otra. Así que se ven que hay variabilidades y que a veces cuando se cuantifica simplemente el precio del medicamento erramos porque tenemos que mirar los costos asociados derivados de efectos adversos, de fallos terapéuticos, de necesidad de mediciones más frecuentes para finalmente totalizar. Y que si se traduce eso en un fallo de un trasplante, pues el costo se dispara porque tenemos en consideración la necesidad de un retrasplante y la realización, por ejemplo, de diálisis en un trasplante renal mientras se logra obtener un nuevo trasplante. Por eso, la prescripción y monitoreo es muy importante y se requieren más ensayos clínicos controlados, aleatorizados y medidas regulatorias más estrictas para estrechar esos niveles de variabilidad y los estudios de biodisponibilidad deberían considerar variaciones de un 10% aproximadamente y no tan amplias como se aplican a otros medicamentos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Por eso la decisión de emplear un medicamento innovador o un genérico debe ser tomada por el médico quien familiarizado con la calidad del medicamento y su comportamiento y los estudios que respaldan su calidad pueda tomar la decisión de cuál va a utilizar. Es esencial vigilar la respuesta al inicio de terapia y cada vez que se cambie el medicamento por X o Y circunstancia, con una supervisión más estrecha del paciente para monitorizar
los niveles séricos y los eventos adversos que se puedan asociar. Y es muy importante que legalmente nos dicen, debe usted formular siempre en formulación genérica. Y eso está muy bien, pero no hay ninguna ley que establezca que uno entre paréntesis y a continuación o en las observaciones no pueda colocar dispénsese como tal marca para garantizar que el paciente tenga continuidad con el tratamiento que está recibiendo y frente al cual ha obtenido una buena respuesta. Así que si uno puede perfectamente hacerlo como un anexo en la formulación, cuál es el medicamento de marca que desea que reciba ese paciente para garantizar la eficacia, la seguridad y la calidad y que el médico fuese notificado cuando se realice un cambio de marca, que desafortunadamente es mandatorio en otros países, pero en nuestros medios sucede que el farmacéutico toma la decisión de cambiarlo y he visto cómo, por ejemplo, a un paciente le entregan parte del tratamiento con cápsulas, por ejemplo, de liberación inmediata y después otra parte del tratamiento con liberación extendida, lo cual no garantiza un comportamiento que sea adecuado, sino que se puede traducir en fallos y eventos adversos. Así que de ahí la importancia de utilizar el tipo de liberación inmediata o sostenida y la continuidad con ese tipo de tratamiento. Pero si se presenta un evento adverso, notificarlo, porque las RAM, reacciones adversas a los medicamentos, son esenciales en el seguimiento. Es necesario también que cuando tengamos presente el uso de medicamentos inmunosupresores genéricos, conocer la variabilidad y la absorción de esos medicamentos que se muestran que se traducen en variación de las concentraciones séricas y eventos adversos que pueden modificar la rata de absorción. Y aquí tenemos este estudio publicado en Transplantation en que habla de la seguridad de esos genéricos en los trasplantes y vemos cómo la gran variabilidad que se presenta con ciclosporina, con tacrolimus y como micofenolato, que hay algunas de las marcas que pueden tener una menor permanencia y concentraciones, como veíamos con el estudio que tuvimos la posibilidad de reportar al INVIMA. Por eso el tacrolimus, que se considera un fármaco clase 2 porque veíamos la baja solubilidad, pues requiere de un seguimiento muy estricto y conocer que cualquier genérico no puede tener niveles de disolución inferiores al original. Y se han reportado, como podemos ver allí en estudios comparativos, que se han hecho de formulación de tacrolimus en México unas diferencias tan sustanciales entre los diferentes productos que pueden hablar de no intercambiabilidad, pero también cómo hay diferencias en la formulación de tacrolimus y los niveles séricos que se alcanzan en el área bajo la curva cuando se mide en relación con la dosis. De ahí entonces que es necesario detectar este tipo de comportamiento y relacionarlo con los eventos adversos. Y como, por ejemplo, la necesidad que ha alertado la literatura y la investigación con otro artículo publicado en Transplantation en el 2015, las variaciones que se presentaban con el tacrolimus innovador en cuanto al área bajo la curva y el genérico que era más alto, y cómo se presentaba también este mismo tipo de comportamiento en relación con la concentración máxima, lo cual se traduce en variabilidades que repercuten en la seguridad clínica del paciente y que se han venido publicando y alertando al respecto. Pero hay una serie de alternativas que no necesariamente requieren de establecer una verificación de dosis con la concentración obtenida, que pueden ser tomadas desde antes, porque, por ejemplo, la determinación del factor nuclear residual de la expresión génica regulada por las células T activadas permite identificar a receptores de trasplante renal que tengan riesgos de rechazo, de infecciones y de malignidad como complicaciones. Y aquí podemos ver la medición de esas células T, cómo hay variaciones de la concentración de la expresión génica del factor nuclear residual, que es importante tenerlo en correlación con la clínica y de determinar si ese paciente está siendo beneficiado o no con base en este tipo de exámenes que están disponibles, pero que no hemos protocolizado, pero que van ganando cada vez más campo debido a la participación de la farmacogenética en la prescripción. También se puede monitorizar la producción intracelular de interferón gamma de células T, que permite también identificar a pacientes en mayor riesgo de rechazo de trasplante renal y hepático y seleccionar los candidatos para minimizar la inmunosupresión, porque mientras menos dosis, menos eventos adversos. Y debemos seguir haciendo estudios de farmacocinética poblacional
incluyendo los fenotipos farmacogenómicos de nuestro entorno que son completamente diferentes a los de otras partes del mundo y proyectarlos a la cinética y a la dinámica para aplicarlos clínicamente en la dosificación personalizada del tacrolimus. Si se hace un monitoreo y si empezamos a utilizar biomarcadores inmunológicos, podemos controlar mejor los factores de riesgo y garantizar mejor respuesta a largo plazo de la inmunosupresión. De ahí que es importante monitorear la exposición y el efecto del tacrolimus, el resultado del trasplante con los biomarcadores predictivos tempranos y empezar a considerar la posibilidad de hacer estudios que nos permitan orientar sobre una inmunosupresión más efectiva, logrando que se haga una aprobación regulatoria oportuna. Así que el mensaje final sobre el empleo de tacrolimus es que debido a los complejos procesos metabólicos y de transporte del tacrolimus, se deben emplear pruebas rigurosas de bioequivalencia promedio para garantizar que los recipientes no afecten estos procesos. Porque cuando se saca un medicamento por vez primera, desde el momento en que se aísla la molécula como tal, el fármaco, corren 10 años de patente que permiten que aquel que diseñó por primera vez el medicamento establezca los estándares de calidad, de eficacia y de seguridad y que una vez transcurrido este lapso de 10 años puedan empezar a mercadearse alternativas genéricas. Pero el genérico no puede repetir exactamente la fórmula del medicamento innovador porque incurriría en plagio y sería vulnerable a algún tipo de demanda. Por lo tanto, se establecen variaciones en la proporción de recipientes manejando el mismo principio activo, pero estos recipientes pueden incidir sobre la tolerancia y sobre la eficacia del producto. Por eso es importante que en las poblaciones críticas se demuestre bioequivalencia, pero abordada desde tres diferentes ángulos. La bioequivalencia promedio, la bioequivalencia poblacional que nos permite establecer las variaciones según la procedencia de la raza. Sabemos que, por ejemplo, la raza negra tolera una dosis diferente a que toleran los asiáticos y los caucásicos y la bioequivalencia individual. Y en la medida en que más datos tengamos, más posibilidades de juntarlos para hacer estudios poblacionales, en especial cuando los pacientes son de diferentes zonas y que finalmente podríamos construir nuestras propias tasas de comportamiento farmacocinético. Adicionalmente, el monitoreo terapéutico de tacrolimus debe empezar a complementarse con biomarcadores inmunológicos, partiendo del medicamento innovador y compararlo cómo se desempeñan los demás medicamentos mediante estudios de genotificación de la citocromo 3A, que reitero, podemos pedirlo a través de la figura de código CUPS 908420, que permite la genotipificación de metabolismo de los medicamentos. Adicionalmente, la determinación de la expresión del gen residual regulador del factor nuclear de células T activadas para identificar quién puede tener riesgos de complicaciones infecciosas de rechazo o de requerir de una inmunosupresión diferente, y la monitorización de la producción intracelular del interferón gamma de células T antes y después del trasplante, que también permite identificar tempranamente a personas con alto riesgo de rechazo agudo y seleccionar los candidatos para poder hacer los ajustes pertinentes de la inmunosupresión. Estos son algunos de los aspectos que quería compartirles, que tenemos presentes en la actualidad y que nos hablan de la necesidad de siempre considerar que tengamos suficientes elementos para analizar un estudio de biodisponibilidad, saber si ese estudio de biodisponibilidad comparativa garantiza una bioequivalencia, pero recuerden que los estudios de biodisponibilidad nos permiten identificar la farmacocinética, que es aquel fenómeno que el organismo le hace al medicamento, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina, pero que el estudio de farmacocinética debe ser siempre complementado con el estudio farmacodinámico, que es lo opuesto, lo que el medicamento le hace al organismo, modulando determinados receptores y que nos permite, por lo tanto, establecer una armonización entre la farmacocinética y la farmacodinámica entendida como una adecuada respuesta clínica. Poder correlacionar los dos con variables funcionales biológicas moleculares es el ideal en pacientes tan críticos como lo son los trasplantados. Quedo atento a dudas, inquietudes, preguntas que se tengan en relación con el tema y procedo a dejar de compartir para que la doctora Paola García pueda intervenir con alguna de la inquietud que bien tenga, hacerme, formularme alguna pregunta, alguna duda o que haya surgido del público. Muchas gracias, doctor Gómez, por la excelente conferencia, por la explicación tan clara
de los fenómenos de farmacología y de farmacovigilancia, la invitación a todos a reportar, ¿no? Que no estamos muy familiarizados de la ruta para reportar al INVIMA de los efectos secundarios de los medicamentos y notamos que es demasiado importante tenerlo en cuenta para hacerle la trazabilidad a los medicamentos, ya sea a los innovadores o a los medicamentos genéricos. Entonces, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que tenemos en la noche de hoy. Entonces, doctor, si quiere recordarnos cómo entonces vamos a, de ahora en adelante, a reportar a través de la página del INVIMA esos efectos que notamos en los pacientes. Muy importante esto porque tenemos que promover la farmacovigilancia. A veces nosotros criticamos la calidad de algún medicamento y olvidamos que cuando señalamos un medicamento, tres dedos de la misma mano apuntan a nosotros porque no estamos reportando. Y es relativamente sencillo porque uno puede ingresar a la página del INVIMA, que es www.invima.org.co. Esa página del INVIMA le permite a uno acceder a farmacovigilancia. Por lo tanto, con simplemente colocar en un buscador cualquiera INVIMA farmacovigilancia, lo llevan automáticamente al sitio del INVIMA, donde uno puede verificar qué medicamentos tienen alertas, pero también existe la posibilidad de ingresar en la parte de farmacovigilancia a una suscripción al INVIMA, en la cual le piden datos acerca de su identificación, pero también dónde trabaja para otorgarle un código de manera tal que uno pueda notificar de una manera mucho más rápida y real en tiempo cualquier evento adverso que logre documentar. Es fundamental que uno conozca cuál es el nombre del medicamento, la fecha de vencimiento y el lote involucrado en un posible evento adverso. A veces se nos convierte en parte del paisaje la presencia de un evento adverso porque ya lo hemos visto anteriormente, como deterioro de la función renal. Pero cosas que asumamos que son secundarias al medicamento, hay que analizarlas comparativamente, porque depende del número de casos con un medicamento X y el número de casos documentados con otro medicamento, por ejemplo, el innovador. Puede que lo veamos, pero mientras no tengamos el análisis comparativo de los reportes, no podemos saber cuál de los dos tiene un mejor desempeño. Y a veces, cuando decimos a mí me ha ido bien con un medicamento, bien comparativamente con cuál, porque la comparación, el ejercicio de la comparabilidad es lo que determina la seguridad y la calidad de un medicamento que tenga como principio activo el mismo, pero un comportamiento farmacodinámico diferente. Así que la invitación es muy importante para suscribirse en la página del INVIMA, www.invima.gov.co, para ingresar a farmacovigilancia y poder hacer la suscripción, la inscripción en el programa de farmacovigilancia y participar de forma activa, ya que también es exigido cuando se va a dar la acreditación de nuestras instituciones. Perfecto. Y otro mensaje muy importante es la conciliación medicamentosa en la consulta con los pacientes. Y precisamente el día de hoy tuvimos una paciente que estaba tomando tacrolimus de liberación prolongada cada 12 horas. Ujú. Entonces, se confundió la paciente. Si no preguntamos exactamente cómo se lo está tomando, qué clase de tacrolimus en este caso está tomando, si de liberación prolongada o estándar, y hay que educar al paciente para que sepa cómo tomarse los medicamentos. Entonces, otra invitación acá es, y usted lo dijo en su conferencia, es la conciliación medicamentosa y verificar en este momento donde le están entregando a los pacientes medicamentos de pronto diferentes a los formulados. En este caso, si una paciente se le formula un tacrolimus de liberación prolongada, pero le dan el estándar y se lo toma una sola vez al día, pues está corriendo el riesgo de tener un rechazo, ¿sí? Correcto. Entonces, Y ese es esto, otra de los mensajes. claro, es un mensaje muy importante el que usted acaba de dar, porque necesariamente nosotros tenemos que involucrar mínimo a cuatro elementos esenciales en este aspecto, y lo primero es el médico, obviamente que es el formulador, pero también el químico farmacéutico que debe estar enterado de cuál es el medicamento que prescribió, por qué lo prescribió, en qué presentación, y poder capacitarlos en relación con estos conceptos, porque también ellos tienen
fortalezas muy importantes como es el entrenamiento en los estudios de biodisponibilidad y su interpretación estadística para que cumplan con las normas adecuadas. Pero también hay que capacitar a los farmacéuticos, que en las farmacias son los que se encargan de entregar el medicamento y cuando tienen alguna presentación, como por ejemplo IR o XR, asumen que eso es lo mismo porque terminan en R, cuando uno hace referencia a liberación inmediata, immediate release, y la XR a liberación extendida o el CR, controles liberation, etcétera, es muy importante verificar entonces que esté recibiendo el medicamento que nosotros prescribimos, que haya vigencia del lote, que adicionalmente esa persona conozca que no hay intercambiabilidad entre las diferentes marcas y cosas tan básicas pero tan esenciales como saber qué es una liberación extendida que permite una vez al día o cuál es la liberación inmediata que exige su administración 2 veces al día. Y que muy probablemente la paciente podría estar presentando síntomas que no desarrolló en el pasado, algunos factores de intolerancia gastrointestinal, simplemente por estar siendo tributaria de la prescripción de una presentación que no va a desempeñarse igual que un producto de liberación inmediata, como es el de liberación extendida, más cómodo, pero que requiere garantizar que siga con ese mismo. Así es. Bueno, doctor, y pasando a otro tema, también muy novedoso en los últimos años, sobre la monitorización de la concentración sobre la dosis de TAC como uno de los parámetros para mirar riesgo de supervivencia del injerto. Entonces hemos Correcto. visto artículos del doctor Susal donde ya hay un punto de corte donde menor de 1,05 se trata de un paciente que es un metabolizador rápido y que hay que estar pendiente de ese seguimiento para evitar que ese paciente tenga rechazo. Entonces Eso es quería muy que importante. nos comentara Sí. qué opina al respecto. Sí, me parece que es una manera esencial y relativamente económica, pero que uno debe también verificar porque estamos asumiendo con base en un resultado el estatus metabolizador. Pero es muy útil, porque si nosotros tenemos la investigación de la proporción de la concentración sérica medida en nanogramos por mililitros y la dosis en miligramos que le estamos dando, eso nos va a dar una concentración sérica valle de tacrolimus que, como bien se acaba de expresar, si es menor de 1 por 1,05 nanogramos por mililitro, nos define que es un metabolizador rápido y en pacientes que tienen un resultado mayor de 1,05 nanogramos por mililitro se definen como metabolizadores lentos. ¿Cuál es la aplicación clínica de este hallazgo? Que los pacientes que requieren una dosis alta de tacrolimus hasta de 7,5 miligramos al día tienen probabilidades de desarrollar la fibrosis intersticial del injerto y atrofia tubular, la denominada IFTA por sus siglas en inglés, en comparación con los pacientes que reciben una dosis baja de tacrolimus, que es aproximadamente de 2,5 miligramos al día en los metabolizadores lentos, pero que también la etnia influye en la dosis de tacrolimus. Hablábamos de las variaciones en las personas, por ejemplo, de origen africano, que pueden presentar una mayor necesidad de dosis de tacrolimus debido a la diferencia de la citocromo 3A en su polimorfismo, que es 1:1 más rápido, en comparación con personas de ascendencia asiática o caucásica, que en general requieren menos dosis y que cuando estamos dando esas dosis tenemos que hacer un seguimiento mucho más estricto. Y esto es importante que lo tengamos presente porque adicionalmente, por ejemplo, un investigador, Van Helder, publicó en el año 2020 en Frontiers of Pharmacology, en julio, el impacto clínico de ese radio, de la concentración valle sobre la dosis y el genotipo 3A5 de la citocromo relacionado con el desenlace en pacientes trasplantados renal. Y propuso que los metabolizadores rápidos pueden tener concentraciones más altas de metabolitos de tacrolimus en sangre que se acumulan en los túbulos renales y pueden provocar nefrotoxicidad y que por eso requieren un seguimiento mucho más estricto después de su trasplante. Sí, gracias, doctor. Aquí vemos unas preguntas en el chat. Hay una persona que pregunta cómo se define un metabolizador rápido y lento. Creo que eso así está en relación con la pregunta que acabamos de contestar. Y se Sí, utiliza muchas veces la parte genética o este cociente de concentración de niveles Valle sobre la dosis de TAC. Menos de exacto. 1,05 sería un metabolizador rápido y más de 1,5 un metabolizador lento. Perfecto. La segunda pregunta, para ir avanzando, dice, ¿existen estudios que demuestren un menor número de rechazos
o eventos adversos al guiar el manejo conociendo las mutaciones del citocromo, que también yo creo que está en relación, pero no sé si quiera ampliar un poquito. Sí, desafortunadamente en el pasado el secuenciamiento genético era algo costoso y exótico, porque lo mirábamos como la parte de la biología molecular y la genética interactuando, y en realidad era algo costoso, pero en la actualidad el costo que puede tener un secuenciamiento genético, que no solamente se va a aplicar única y específicamente el tacrolimus, sino que cuando uno lo pide secuenciamiento genético de tolerancia a medicamentos, nos secuencia diferentes tipos de citocromo, como la citocromo, obviamente la 3A4, la 3A5 que participan en el metabolismo del tacrolimus, pero la citocromo 2D6, la citocromo 12,9 y otras más, que permiten obtener un libro verdaderamente de cuál es el comportamiento y la respuesta de ese paciente a medicamentos de diferente índole. Y le establece a uno cuáles metaboliza lentamente, cuáles metaboliza de forma promedio, cuáles rápidamente y qué medicamentos no emplear, porque en un momento determinado, si lo llegáramos a prescribir y tiene una citocromo muy lenta, se podría presentar en ese paciente una toxicidad. Pero también cuando hay citocromos rápidas, pueden generar metabolitos que sean tóxicos con algo tan sencillo como el acetaminofén. El acetaminofén a través de las citocromos, cuando hay un metabolizador rápido, produce más metabolitos oxidativos, la NAPQI, la N-acetilparabenzoquinoimina, que hace que personas con tan solo 4 gramos de acetaminofén diarias pueden llegar a hacer una falla hepática, cuando una persona que tiene un metabolismo promedio no lo va a hacer, y mucho menos el que lo metabolice lentamente, que va a requerir menos dosis con buena respuesta, a diferencia del metabolizador rápido, que en ese caso requeriría más dosis con más riesgos de toxicidad. Así que les reitero el código CUPS 908420, cuando en un momento determinado ese paciente refiere que ha tenido intolerancia a una gran cantidad de medicamentos o que ha presentado eventos adversos graves con algunos medicamentos, ya estamos completamente respaldados para solicitar ese secuenciamiento genético y poder hacer un direccionamiento de prescripción con base clínica y orientación farmacogenética, que es lo ideal y que es la medicina del futuro, porque la medicina va a tener unas bases bioquímicas muy importantes, unas bases genéticas y de biología molecular que van a permitir orientar una prescripción mucho más segura y efectiva. Perfecto. Doctor, y una pregunta rápida con respecto a este tema, y es si, y aquí pregunta el doctor Daniel Martin, si los test genéticos evalúan la citocromo y la glucoproteína P o únicamente las mutaciones del citocromo. No, únicamente las mutaciones de citocromo, pero Del también uno puede citocromo. pedir la identificación genética de la glicoproteína P, que no resulta tan importante, sino conocer qué sustancias pueden ser inductoras o cuáles pueden ser bloqueadoras de la glicoproteína P. Porque si solamente se tiene en mente eso, podemos evitar interacciones muy significativas. Y cito un caso. Las estatinas las prescribimos diariamente en pacientes que están tomando inhibidores de la bomba de protones, que son potentes bloqueadores de la glicoproteína P. Por eso la biodisponibilidad de la estatina aumenta y por lo tanto su concentración sérica baja más efectivamente el colesterol a expensas de una sobredosificación por una interacción medicamentosa, con la aparición de eventos adversos como las mialgias y en el peor de los casos la rhabdomiolisis. Así que uno no debería, por ejemplo, prescribir inhibidores de la bomba de protones en un paciente tomando estatinas, o dar una dosis la mínima efectiva o disminuir la dosis de la estatina, y de esa manera estaré haciendo una prescripción más racional. Y para eso no olviden una dirección de internet www.drugs.com, que tiene una sección que se llama Interactions Checker, www.drugs.com, y en esa sección de interacciones yo puedo colocar el nombre genérico del medicamento, todos los que está recibiendo el paciente, y le digo muéstreme las interacciones, y le hace el análisis, uno para pacientes con información general y otro para el profesional de la salud, en que clasifica las interacciones como major, que son las importantes, las graves, moderadas y leves. Esas major hay que tenerlas en consideración por la repercusión clínica, y explica la base farmacogenética, si es por citocromo, si es por glicoproteína P, y qué alternativas utilizar en ese caso. Excelente, doctor. Bueno, y la última pregunta del doctor Juan Sebastián Helves dice si hay alguna utilidad en la medición de los niveles de micofenolato y si aquí en Colombia tenemos disponibilidad. Sí, hay disponibilidad en la medición de los niveles de micofenolato, pero el micofenolato no tiene las características de ser, desde el punto de vista
de rango terapéutico estrecho porque permite una mayor variabilidad. Y es un medicamento que no genera una hepatotoxicidad, sino muy ocasionalmente por factores que no han sido claramente elucidados, que han sido motivos de publicaciones como reporte de un caso. Entonces, por esas características de comportamiento que no tiene la implicación que veíamos de interacción con citocromo 3, de baja solubilidad, de que en un momento determinado pueda ser sustrato de la glicoproteína P, de que tenga variaciones según el estómago lleno vacío, etcétera, que sí las exhibe el tacrolimus y los análogos de la familia, pues no es tan riesgoso el medicamento y se puede manejar con cierta libertad. Pero si hay posibilidades en las mediciones, sin embargo, clínicamente no se justifica, sino para efectos investigativos o cuando cambia el tipo de sal, que supongamos no sea un micofenolato mofetilo, sino un micofenolato sódico, con el cual se han demostrado por mediciones que hace más picos y valles, más errático en su comportamiento, pero igualmente efectivo en su aplicabilidad, y que hay diferencias que pueden en un momento determinado en pacientes seleccionados explicar o eventos adversos o falta de eficacia terapéutica. Perfecto. Doctor, ¿y dónde podemos encontrar documentación de los estudios que se han utilizado para la aprobación INVIMA de algunos genéricos? Pregunta Juan Sebastián Gélez también. Gracias, doctor Juan Sebastián, por la pregunta porque es muy importante. Nosotros podemos colocar y cruzar las palabras, por ejemplo, INVIMA, genéricos, tacrolimus. Y ahí le aparecen a uno cuáles han sido aprobados, revocados, analizados, los cuestionamientos con las actas porque quedan ahí consignadas y ya le puede permitir a uno tener un panorama más amplio. Adicionalmente, algo importante de que consultar es, INVIMA demuestra la calidad porque es el consolidado anual de lo que se analizó y que involucra una serie de medicamentos que han sido notificados por los médicos y que han sido motivo de investigación por el INVIMA para finalmente decir este medicamento fue sacado del mercado o la industria fue multada o simplemente se le quitó la posibilidad de comercialización en Colombia y no debe ser utilizado. Y encuentra unos diferentes medicamentos que varían desde el ámbito endocrino, antibióticos, inmunosupresores, entre otros. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Siendo ya las 8 de la noche, damos por terminada nuestra noche de trasplante. Nuevamente agradecidos por su presentación, por su tiempo. Gracias también a Laboratorios Astelas por apoyar a la asociación en este tipo de actividades académicas. Entonces, buenas noches para todos Buenas noches y y nos vemos en la próxima noche de mil trasplante. gracias a Acto por la invitación. Gracias, doctora García. Hasta luego. Hasta luego.